Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast La Junta Directiva, donde se habla de negocios sin corbata. Tenemos hoy presente a todo nuestro equipo de Monster Group, Maru, César, Rita, y un invitado muy especial que hemos traído para hablar acerca del cambio y cómo podemos transitar por él de una manera que no nos rompamos, que sea bonita, agradable, que lo podamos disfrutar, pero sobre todo que entendamos qué está sucediendo desde nuestras emociones. Nuestro invitado especial de hoy es el doctor Trino Baptista. Él es psiquiatra con más de 40 años de experiencia y vamos a comenzar con él trabajando algunos conceptos que considera fundamentales desde el campo de la psiquiatría y la psicología para poder entender qué hay detrás en nuestra mente y en las emociones para abordar entonces luego el tema organizacional. Así que te damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a The Monster Company Group, Consulting Group, The Monster Company, Consulting Group. The Monster Consulting Group, que conozco desde hace ya bastante tiempo y os he estado siguiendo, acompañando. Para mí un gran honor esta invitación. Y nos pusimos de acuerdo de modo que yo diera algunas ideas básicas, generales, de la psicología, más que de la psiquiatría, sobre todo de la psicología, porque esta es un área que estudia mejor, en especial, la psicología organizacional, más que la psiquiatría clínica en sí. Sin embargo, son áreas, son especialidades que se cruzan en muchos puntos, indudablemente. Entonces, esto que les voy a comentar a continuación, pues nos puede servir de base para que tanto ustedes como la audiencia tengan un glosario psicológico comprensible a través del cual podamos comunicarnos más eficientemente. Perfecto. La idea del cambio organizacional, yo a nivel más que profesional, a nivel personal, lo he visto a muchos niveles, desde niveles tan simples como, por ejemplo, cuando en nuestro consultorio en la Clínica Mérida, la secretaria de muchos años nos anunció con una hora de anticipación que se iba a ir y que teníamos que buscar otra secretaria sin ningún anuncio previo. Ese es un cambio organizacional Claro. que vivimos muy fuertemente en nuestro consultorio. Hasta niveles intermedios, a uno que recientemente viví en México con un amigo que formaba parte de un equipo muy importante de una agencia aeronáutica. Ujú. En el lapso de una semana les avisaron que tenían que redefinir completamente sus campos, su área de trabajo, iban a despedir a la mayoría de ellos, o los iban a relocalizar, eh, y bueno, fui testigo en el plano personal de lo que eso significa, y pude pues comparar la reacción de unos, la reacción de otros, etcétera. Entonces, la reacción individual al cambio en una empresa, obviamente, es un punto de muchísimo interés para cualquier empresario Así es. y sus empleados, por supuesto. Entonces, hay como varios conceptos que deberían ser como muy evidentes, que no tienen mucha complejidad entenderlos, pero otros no. Otros sí son un poco más complejos. Por ejemplo, si tú preguntas qué cualidades personales preparan mejor a un sujeto en general a un cambio organizacional, ¿no? Ok. Eso tal vez se parece a un cambio también personal, en el plano personal, familiar, de salud, etcétera. Y son conceptos que manejamos diariamente, ¿no? ¿Qué, qué factores favorecen la adaptación al cambio? Son por lo menos 6. Flexibilidad mental y cognitiva. Resiliencia emocional. Entendiendo por resiliencia la capacidad de resistir, de con templanza una determinada situación y superarla. Excelente. Tercero, aceptación y mentalidad abierta. Sí. Obviamente es algo que permite una adaptación
óptima al cambio. Cuarto, una actitud positiva y proactiva. Ujú. Quinto, autoconocimiento y gestión emocional. Y sexto, un aprendizaje continuo. Es decir, eh, estas cualidades son eh, óptimas para que una persona, bien sea el empleador o los diversos miembros de cualquier organización, faciliten su disposición al cambio. Y parecen evidentes, ¿no? No Ujú. tienen mucha discusión. ¿Por qué es tan difícil poseerlas si son tan obvias? Bueno, ahí está el arte Claro, de ustedes Del y gerente, de de los los líderes. gerentes sí, de poder estimular a aquellas personas en quienes estas cualidades no sean eh, obvias, no sean fluidas, sino que haya que estimularlas, haya que cultivarlas, porque no todos la tienen. claro. Quien la tiene es muy afortunado y no hace falta ningún tipo de asesoría, Claro. pero un porcentaje muy alto de personas no lo tienen. Al lado de eso, hay por lo menos 5 constructos psicológicos que uno debe preguntarse a la hora de dirigir la mirada hacia una persona en particular o una organización en general. Ujú. Estos constructos psicológicos son los siguientes, que en latín lo llaman el locus de control. Ujú. Locus significa lugar. Si lo dijéramos en español sería el lugar de control. Significa dónde pongo yo el control de lo que me está ocurriendo. Si lo pongo en mí mismo, lo que me está ocurriendo está bajo mi control Ujú. completamente. Yo digo, tengo un locus de control interno. En tanto que si dirijo mi mirada y atribuyo la responsabilidad al exterior, digo, Ujú. tengo un locus de control externo. Externo. Como ustedes se imaginan, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar individualmente y a un grupo cuál es la tendencia de un sujeto determinado a, a atribuir la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Ujú. No existe, en teoría, nadie que tenga un locus de control interno total sobre todas las cosas o un O locus de externo. control externo total, sino es una combinación muy personal, muy Ok. individual, que los psicólogos pueden medir. Un psicólogo organizacional puede, mediante test, Ujú. pero también mediante la interacción, y ya sobre eso hablaremos a lo largo de la discusión, uno deducir dónde tiene su locus de control para adaptar la interacción con esta persona. Claro. Ujú. El segundo constructo, Y una pregunta ahí, ¿qué relaciona esto con el cambio? ¿Los que tienen locus de control interno tienen más tendencia a ser más adaptables al cambio o tienen una mejor actitud mira, ante el cambio? la relación no es lineal y eso es algo de lo que voy a comentarles luego. No es fácil hacer una división dicotómica. Ok, Locus interno es más resistente al cambio que el locus externo. No, no porque depende de necesariamente. una combinación muy compleja de factores Contextual, tal vez. contextual, Ujú. por una parte, pero por otra parte también la manera como lo interprete el sujeto, la interpretación que haga el sujeto de lo que está ocurriendo. Entonces, Perfecto. esta dicotomía no busca decir, estos tienen mejor adaptabilidad que estos, no depende. Ok, Y por eso es una matriz compleja. multidimensional Sí, que si nosotros fuésemos 5 personas de la misma empresa, a cada uno nos va a afectar diferente, Claro. aunque tengamos locus de control muy parecidos. O nos puede afectar muy distinto si tuviéramos locus de control similar. ok. Ok. El otro concepto importante, muy relacionado, es la tendencia a la introversión o a la extroversión. Ujú. Sí, ujú. La persona introvertida probablemente procese Distinto. mucho más lentamente Ujú. y con menos apertura una determinada situación en comparación a la persona extrovertida. Ujú. Esto no significa que lo haga mejor,
Claro, simplemente sino hay que diferente. tomar en cuenta eso. El constructo introversión versus extroversión. Otro constructo de mucha importancia es cuando un cambio se anuncia o se advierte de manera gradual Ujú, o de manera masiva, ujú. completa, Y en su abrupta. totalidad y abrupta. Ok. Ese es todo un tema en la psicología y en la psicoterapia. Por ejemplo, hay modelos conductuales donde un tema determinado muy sensible se aborda masivamente, de manera completa. Una persona que tiene fobia a los ascensores Ujú. no puede montarse en un ascensor. Un terapeuta conductual de los años 60 lo hubiera tomado, Lo lo obligaba. amarra en Sí, las se manos monta. y Sí, lo mete a un ascensor durante una hora. Es- ese es un modelo que todavía se utiliza, Sí, adaptado a la modernidad, ¿no? Pero es un cambio masivo, total, en el mismo tiempo, en comparación a un cambio gradual claro. que puede ser aparentemente lo más adecuado, pero no necesariamente, depende. va a Y depender. por último, en la diferenciar la importantísima diferenciación que se hace en psicología y en epistemología entre el fin y los medios. Ajá. Si tanto el sujeto involucrado como empleador o como directiva maneja las cosas adecuadamente, va a poder utilizar ese concepto de cuál es un fin en sí mismo y cuál es un medio para otro fin para promover una transición más exitosa. Y primero, exitosa, al mismo tiempo que es humanitaria y justa. Entonces, en función de estos constructos que les acabo de mencionar, creo que podemos tener algunos elementos comunes del lenguaje para promover la discusión. Muy bien. Perfecto. Perfecto, excelente, claro que sí. Yeah, Sí, Sí, total. total. chéverísimo. Genial, muchas gracias y de verdad que sí representan elementos importantísimos que hemos considerado algunos cuando estudiamos las habilidades blandas, por ejemplo, y las funciones ejecutivas, ¿no? Sí, Sobre todo ese de la resiliencia y esa capacidad para poder prepararnos, ya sea de forma gradual o de forma, tú dices, masiva, más global, pero también abrupta, ¿sí? Evidentemente va a depender en gran medida de esas capacidades que tengamos y vamos desarrollando. Y el líder tiene también un gran protagonismo en todo esto, ¿sí? Como mientras el líder más conozca de estos conceptos, pues muchísimo mejor, porque va a poder evaluar a nivel ya mucho más individual, si no él, por lo menos sus supervisores o sus gerentes, en qué medida cada persona tiene estos elementos, si es más introvertido o más extrovertido, si tiende a ser locus, entonces de control interno o externo, y resulta importantísimo, ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a hacer una primera ronda de preguntas. La primera pregunta se ha desarrollado con base a necesidades y manifestaciones que nos hacen los empresarios cuando tienen procesos de cambio. ¿Dónde está el foco de los principales retos o desafíos en cuanto a esos procesos, ya sean graduales o abruptos, siempre representan un reto, ¿no? Entonces, esa primera pregunta que ellos nos piden a los consultores y está asociada con el cambio es, ¿por qué el cambio organizacional genera resistencia incluso cuando éste es beneficioso o es necesario? ¿Sí? Tanto para los líderes como además es evidente quizás para la gente, los colaboradores de la empresa, pero aún así hay resistencia. Entonces, desde su experiencia como consultores, a título personal y luego como por supuesto también como Mostar Consulting Group, ¿cuáles podrían ser algunas de esas razones? Bueno, me gustaría compartirles mi perspectiva de esa resistencia, ¿no? Yo creo muchas veces que se trata de que el enfoque a veces en las organizaciones es que es un tema financiero o operacional y olvidamos mucho en cómo se está sintiendo la persona con ese cambio. Y me gusta entonces estos constructos que el doctor nos muestra Sí. porque nos está diciendo, hey, atentos, porque puede estar pasando todo esto y nosotros estamos enfocados en el resultado. Medios o fines, ¿sí? Decía Ujú, también el doctor ahorita. Entonces, yo creo que una de las cosas que dificulta el proceso de cambio es dónde estás enfocando el esfuerzo. ujú, En esos resultados operativos financieros o en ver cómo se está sintiendo la persona con este cambio, qué está pasando con esta persona, escuchar a esta persona. Son elementos fundamentales
para que la resistencia al cambio pueda ir de alguna manera suavizándose, ¿no? Pero ¿qué creo yo que pasa? Que bueno, que es difícil para la persona porque cuando hay un cambio, cambia además quién soy yo en esta empresa. A lo mejor ahora me toca asumir un rol distinto. A lo mejor voy a hacer tareas diferentes y la curva de aprendizaje en esas tareas diferentes que ahora tengo, pues va a llevar un proceso, pues va a llevar un tiempo y también un costo inclusive, Claro. ¿sí? Y mientras más me resisto a ese cambio, pues mayor costo tiene la empresa porque más largo se hace ese proceso de aprendizaje, ¿no? Diría yo, Y más tortuoso. más Así es. Sí, tortuoso, sin sí. duda. Yo particularmente creo que el cambio, en el fondo el cambio, nosotros le tememos al cambio porque el cambio trae consigo, no sé, incertidumbre. Y creo que nosotros siempre medimos las cosas en función del miedo. No sé si eso funciona así. De hecho, en Total. mercadeo nosotros lo Sí, hacemos así, qué es lo que Sí. estás sí, perdiendo. el Y miedo es un entonces, elemento ajá, fundamental, nosotros no sin vemos duda. el futuro, a pesar de que pueda ser beneficioso, como dices tú en la pregunta, nosotros lo vemos es por el miedo, qué es lo que estoy perdiendo, qué puedo perder, y es una Sí, percepción, ¿no? Una interpretación sí. que voy haciendo. O sea, cuesta conseguir personas que cuando se genera cambio, a menos que sea el que propone, evidentemente, el que propone el cambio sí está viendo cuál es el beneficio que se puede obtener con ese cambio. Pero la otra persona no, la otra persona cuando lo ve desde ese punto de vista ve un poco lo que dice Maru, epa, ahora voy a hacer esto. Así yo esté ascendiendo, no estoy perdiendo poder en algunas cosas, ¿sí? Y la incertidumbre siempre la vemos pues como nos gusta creer en lo cierto, ¿no? En lo certero, no en lo ambiguo. Entonces el cambio pues, el jefe puede decir, el líder puede decir, chévere, nos va a ir muy bien. Pues siempre todo cambio en principio va por ese lado. Claro. Pero a fin de cuentas pues yo no sé si eso va a ser bien y eso pues me causa a mí también cierto estrés. Bien. Entonces creo que eso puede ser algo que pueda estar o pueda generar esa resistencia a pesar de que yo pueda venderlo como algo beneficioso. ¿Ok? Creo que es Absolutamente. eso. Sí. Incertidumbre, miedo y también la pérdida de control. Sí, ¿Hasta qué sí. punto ya esa incertidumbre y ese miedo me lleva a que pierda un Eso, poco el bueno, control de mi función, de mi sistema? Así es. Bueno, Rita. yo también pensé en el miedo como principal factor como de resistencia, pero, o sea, yo lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? Es el miedo a o sea, a lo desconocido, o sea, porque no sé Sí. esto qué va a pasar, pero también puede haber miedo porque a lo mejor es volver a una situación que ya conozco, o sea, que a lo mejor el cambio puede implicar que, bueno, volver a una situación que ya yo conozco y no quiero volver a esas, no quiero otra vez, es como, no siente como que estamos echando para atrás. Claro, puede pasar. Entonces puede haber eso, ¿no? O sea, miedo a la incertidumbre, por la incertidumbre, pero también por la certidumbre de pensar o de ver lo que es como una situación que ya conozco, que no quiero volver a vivir, ¿no? Totalmente. Ajá, Así mismo es. sí. Excelente, Rita. ¿El doctor quiere agregar Sí, algo? sí. Ujú. Y es evidente que la época actual marca una enorme diferencia a años anteriores. El mundo es completamente distinto en este aspecto. Sí. Por ejemplo, tengo mucha experiencia con personas que trabajan en call centers, Ujú. o Ok. pacientes que trabajan en call centers, que es como un ejemplo de un sitio de trabajo de una empresa eh, realmente especial porque es absolutamente impredecible. Primero, ¿qué voy a hacer yo hoy en el call center? ¿Qué actividad me van a colocar? Segundo, si mañana voy a seguir trabajando o no. Simplemente eso, en este call center. Tercero, ¿qué compañeros voy a tener a mi lado? Ujú. ¿Van a ser los mismos mañana o no? ¿Y qué clientes? ¿Qué clientes voy a tener distintos, por supuesto? Mira todas las Eh, variables. Sí. mis managers, que son un nivel muy importante, sobre lo cual quiero que hablemos luego. Ujú. Mañana pudiera ser otro muy distinto al que es hoy. Así es. Ujú. Y pongo como contraste, de manera ilustrativa, de cómo cambió el mundo, yo diría, en los últimos 10 años. Ujú. No sé si eso sea adecuado, o poner como referencia a la época del COVID. Sí, Pero probablemente. tal vez un poco más, ¿no? En total 10 años, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre era telegrafista. Y el telégrafo era una empresa sumamente importante en su época, porque era el medio de comunicación que había en el país. Claro. Wow. Entonces no era ni el teléfono necesariamente, y ni pensemos en el internet, ni en los celulares. Entonces el telégrafo era una estructura muy, muy especial, muy compleja,
Y ella decía como le asombraba el siguiente fenómeno. A menudo cambiaban de jefe. El jefe lo designaba el gobierno de turno. Y uno ella llamaba operario. Un operario cualquiera de nosotros, de pronto mañana era el jefe de la oficina. Wow, Y eso significaba un giro Total. absolutamente radical de 180 grados. sí. Y ella decía como, se veía como algunos compañeros de ella, una vez que terminaban su gestión como jefe, regresaban fluidamente a ser un operario más como eran antes, ¿Qué tal? en tanto que otros no. Otros ya no podían adaptarse No, no, a la pérdida de poder. Y eso a mí me impactaba mucho oírla hablar de Claro. eso e muchísimo. identificar quién era quién. Entonces, bueno, esa fluidez eh, demuestra una adaptabilidad al cambio muy diferente. Así es. Si yo soy capaz de regresar de un puesto de mucho poder a uno inferior, mi adaptabilidad es diferente, muy diferente. No necesariamente mejor, lo sabemos, pero hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar Sí, qué vamos a hacer ¿Cómo en lo un vamos a momento dado. abordar? Sí, y justo porque está dibujando dos aspectos fundamentales en las estructuras organizativas, que es cuando estoy en un lugar más estratégico y cuando estoy en un lugar más operativo, donde yo ejecuto también, Claro. ¿no? No estoy diciendo que no hayan líderes que ejecutan, o sea, los líderes también ejecutan de alguna manera, pero están más en el espacio de toma de decisión, supervisión, gestión, seguimiento y moverse en esa estructura, en ambos lugares, no es tan sencillo. Puede haber esa resistencia que hoy usted nos dibuja con ese caso, Claro. como puede haber una adaptabilidad muy práctica, muy sencilla, muy genuina, ¿no? Entonces, es que yo traje hoy mis muñequitos y yo tengo que Adelante, resaltar estos adelante. Adelante. muñequitos. Entonces, con la conversación que estamos teniendo, aquí tenemos a estas dos emociones presentes, ¿verdad que Ujú. sí? ¿Se ven allá en la cámara, Polo? Que se vean, por favor. Miren, ¿cuáles son? Rita, miedo Miedo y y angustia, estrés, ser como Angustia, estrés, sí, ansiedad. 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 Ajá, miedo, Ajá. ansiedad. Ajá. Ellas están presentes en esos Súper procesos presentes. como unas emociones que afloran Ujú. y que de alguna manera dan respuesta a lo que estás preguntando. Es parte de lo que las personas van a sentir y Ujú. van a generar una resistencia. Así mismo. Entonces, yo traje todos estos muñequitos porque hoy día el doctor nos tiene que ayudar a ver qué vamos a hacer con todos Digo, esos muñequitos. como pasa con los chinos, que siempre se ha dicho que los chinos, cualquier noticia terrible la reciben riéndose. Sí, Ah, no Sí, pasa sí. nada. O sea, una sonrisa no significa ah. Que necesariamente está, ajá, que alegría, sino están, puede ser Así es, muchísimo miedo. así es, Y lo Absolutamente. contrario, En también. algunas así ocasiones sí es. busca sacarlo. así es, Fíjense, así Sí. es. aquí comparto con ustedes también algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Se ve a veces el cambio como mudanza, como mudanza. El cambio organizacional se parece más a una mudanza que a una demolición. Y eso desde la estructura de pensamiento, si nosotros lo hablamos con nuestros colaboradores, hace una gran diferencia. En una mudanza uno decide qué se lleva, qué solicita y qué se reinventa. El problema no es la nueva casa, es el proceso de empaquetar tu identidad. Ujú. Bellísimo, Sí, 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 porque claro. Pero efectivamente el proceso de cambio requiere pues esa introspección primero, ¿sí? Y por eso esta emoción es tan importante. Realmente, ¿qué es lo que me quiero llevar y qué necesito dejar? No tanto el lugar en el que esté o el rol en el que esté, sino realmente qué está sucediendo dentro de mí para yo poder seguir disfrutando de mi identidad independientemente del rol que esté ocupando. Entonces, es un trabajo muy interesante que desde lo que podemos transmitir a nuestros colaboradores e incluso el mismo líder, si cuando está replanteándose, como tú decías, César, hace ratico, para el líder quizás es emocionante ese cambio y va confiado, está creyendo en su gente, en que se va a dar, pero también puede sentir un poco de temor porque él es el líder, el que lleva la batuta de la empresa y si no funciona, Así es. si esa confianza que me dio mi equipo en que este cambio iba a ser positivo termina que no lo es, entonces todos estamos como arriesgando, ¿no? Todos tenemos ese miedo. Entonces ese proceso de verlo como una mudanza más que una demolición, no es que me quedo sin cargo, no es que me quedo sin empresa, simplemente que estoy reestructurado y voy a llevarme algunas cosas que sí quiero dejar y las que no quiero dejar pues simplemente ya no están. Incluso a manera como de enseñanza personal también está así, cuando vamos evolucionando, ¿no? Y preparándonos ante nuevos desafíos. Así que, bueno, sí, buenísimo. Bonita Es así. reflexión, Y es un sí. reto Y como emocional y físico. O sea, Sí, son como Sí, movimiento sí. ajá, emocional y esa es la físico. riqueza del lenguaje, ¿no? El definirlo como una mudanza. Ajá. Eso es muy bonito, ¿no? Claro, Precioso. Está claro. Y no es bellísimo. simplemente Sí. retórica, Ujú, Ujú, muy ilustrativa ujú. ujú. la así La imagen. es. asociación, así es. Muy bien, vamos entonces con una segunda pregunta interesantísima
que nos hacen nuestros empresarios, que es qué ocurre en la mente y en la identidad profesional de las personas cuando la organización cambia. Si nos vamos ya un poquito más adentro, ¿verdad? De la mente, a entender, ya sabemos que hay riesgo y hay incertidumbre. Tú nos mencionabas una cantidad de emociones importantísimas. Vamos a ver entonces cuáles son esos principales cambios que hay en la mente para luego entonces ver de qué manera los podemos abordar. ¿Sí? Desde la psicología, pero también desde nuestras áreas más organizacionales como el coaching, ¿sí? O el área de talento humano, que también tiene muchas herramientas desde la gerencia donde Ujú. podemos apoyarnos con eso. ¿Qué ocurre en la mente? No todos a la vez, por favor. Es que, claro, están ocurriendo cosas en nuestra mente en este Están momento Claro, pensando ocurriendo en Claro. la y esa cosas. respuesta. preguntita que parece tan sencilla, Vamos, Cónchale, tiene Sí, muchísimo altamente yo detrás. creo compleja. hay que que tú elaborarlo. lo has dicho al inicio. O sea, ya con el solo hecho de ese cambio, yo creo que lo primero es ver si sigo siendo el mismo, si me sigo sintiendo el mismo. Sí, o sea, cuál es mi rol dentro de la organización, Ujú. ya sea para bien o para mal, que generalmente imagino cuando hay cambios para bien en ese sentido, pero un poco eso, ¿no? Creo que Maru lo comentaba también, lo de, y lo comentaba el doctor, lo del poder que puedo perder, ¿no? Sí, por Entonces yo creo que eso también es algo que seguramente pasa por la cabeza. Siempre cuando hay cambio, yo creo que son al menos dos cositas que están por ahí siempre como presentes, ¿no? ¿Cuál es mi rol ahora mismo dentro de todo esto? Que vuelvo a lo primero que decía en la primera pregunta, ¿qué estoy a lo mejor perdiendo? ¿Sí? Y qué miedo hay detrás de eso y cómo lo puedo afrontar, ¿no? Yo creo que por ahí pudieran ser una de las cosas que están presentes. absolutamente, claro que sí. ¿Qué tal las creencias? Creencias, ¿no? ¿Qué pasa con las creencias? Esas de que soy suficiente, por ejemplo, soy capaz. Eso se verá alterado. Yo creo, Vigi, que toca mucho todo ese aspecto personal del ser, ¿no? Ahorita pensaba más bien, caramba, es que yo puedo estar cómodo así como estoy. Yo puedo estar cómodo y puedo, así es suficiente. Ya, no, ¿para qué me estás moviendo si íbamos bien, ¿no? Yo estaba tan feliz. Ay, Sí, pero tan chévere que era así y ahora me estás diciendo que bueno, lo vamos a éramos hacer felices y distinto, no lo Así es la vida, sabíamos. así es la vida. Eso es bueno, eso es lo bonito de la vida. ¿no? Y pensé, entonces pensé en aburrido, ¿no? O sea, qué aburrido esto, o sea, pero ya va, pero ¿para qué lo vamos a hacer si como vamos bien? Y allí entonces la importancia del enfoque que se le dé a ese cambio. A lo mejor más adelante lo toquemos, pero ahorita en el contexto de esa pregunta, entonces se me vino a la mente eso, ¿no? Mi zona de confort, pero ya va, es que yo sí estoy bien, o sea, ¿no? Y a lo mejor en esa zona de confort, pues me imagino quizás un elefantito tranquilo, Ujú. suave, lento, pero la invitación al cambio puede ser entonces una forma, un reto, una forma de hacerlo distinto, una forma de aprender cosas nuevas, si lo enfocamos así, y que signifique a lo mejor un caballo, ¿no? O sea, tum, 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 hay que hacerle un poco más rápido, hay que enfrentarse a espacios distintos. ¿Y qué va a pasar entonces si me proponen esto, ¿no? Uf, sí. En mi mente a lo mejor está pasando que, ya va, o soy el elefantito o soy el caballo. Mm. ¿Qué hago? Y yo tenga a lo mejor tenga una situación en la que tenga que decidir, ¿me quedo acá o me muevo? Porque la empresa me está invitando a moverme, ¿no? Esto para dibujar qué pueda estar pasando en En la la mente de mente de algunos Mm. colaboradores, porque en la experiencia dentro de los sistemas organizacionales yo me doy cuenta cómo cuando tú intentas mostrarle a alguien algo distinto, la persona siempre te lleva otra vez, pero es que ya va, pero es que yo no hago es así, Sí. Aquí lo hacemos porque, así. ajá, Aquí lo hacemos así, exacto. y ahí hay expresiones tal cual, Ujú. es que aquí lo hacemos así. Entonces Yo ahí creo que mucho. la gran importancia de evaluar cómo voy a comunicar ese cambio, ¿no? ¿Cuál es el Muy bien. Ujú. enfoque de ese Mm. cambio, ¿no? Así es. Muy bien. Sí. Chita, que Sí, no, no, totalmente alineada. No, yo creo que viene, o sea, hay muchas dudas, ¿no? O sea, muchas preguntas, o sea, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y yo creo que sí, sí hay un tema ahí de las creencias, o sea, yo podría hacer eso, o sea, yo seré capaz de hacer eso. sí, Y si esto lo están haciendo, pues, porque también eso, ¿no? Dependiendo, como dice Maru, de cómo se comunique, pues uno también podría estar pensando, ajá, pero ¿para qué es esto? ¿Será que viene algo así? Se empieza uno a hacer toda una novela Ajá. mental. Si no fue bien comunicado, entonces te piensas hacer una historia que a lo mejor no son, pero que te van a generar entonces mucha ansiedad e incluso puede generar incluso rumores,
trapear rumores, no, esto lo están haciendo por esto, Muchísimo, y eso y afecta eso un afecta mucho y montón. pasa mucho en las organizaciones, ¿no? Claro, Sobre todo cuando no son bien comunicados. muy bien. Pero ahora yo voy a cambiar un poquito, no lo cambiar en este sentido, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque chévere las creencias, pero no vamos por las creencias, cónchale, sí soy capaz de esto, porque no está la gente que también dice, qué bueno, yo le voy a echar pichón y Ujú, chéverísimo que salió esto, ¿sí me explico? claro. Esa gente también está allí, es decir, yo creo que, Sí. ¿qué hay detrás de eso? Porque la creencia chévere es lo que manifiesta, Ujú. pero ¿qué hace que mi creencia sea esta o mi creencia sea esta? Ah, bueno, claro. Ahí nos Pregunto. puede ayudar muchísimo el doctor. ¿Qué hay Ajá. detrás de una creencia? ¿Qué experiencia, por ejemplo, pudiera ser la experiencia desde la niñez de ese ser humano? ¿Qué ha hecho que Ujú. hayan personas que estén tan Ante el puestas cambio, ante el Ajá. cambio y Y digan, me sí. otras tan encanta, sí puedo, temerosas. soy suficiente, y otros que digan, no, yo no soy suficiente, Así siento es. drama o soy Ujú, cómoda, no ujú. me gusta? La, el momento que estamos viviendo, la época actual de la humanidad, yo creo que favorece en cierta manera, si se utiliza de manera adecuada, la adaptabilidad al cambio. Ujú, Piensen ustedes, por ejemplo, en la enorme rigidez que existía Ujú. en las universidades venezolanas y muchas latinoamericanas hasta hace unos años, donde, por ejemplo, una vez que tú entrabas como profesor, estaba completamente definida lo que iba a ser el La futuro carrera. profesional y económico tuyo, ¿no? Completamente definido. No podías quedarte estática como un elefantico apenas moviendo las orejas, que sabías que dentro de 30 años te ibas a jubilar con Ujú. un sueldo muy alto y no hacías más nada, sino dar tu misma clase. Compara eso a lo que son las universidades en los países, en muchos países, en la mayoría de los países actualmente. Entonces, la estabilidad laboral puede ser algo más bien perjudicial, obviamente, en un determinado sistema. ujú, Y hay otro ejemplo aparentemente contrario, pero que va en la dirección de lo predecible versus lo impredecible, ¿no? ujú, Los cambios importantes a los que tenemos que abordar son aquellos que son impredecibles para el empleado, ujú. Sí, a sí, diferencia de los sí, que son predecibles. claro, se A mí me preparan. impactó mucho que el sistema educativo en primaria Ujú. en Montreal, Ujú, en los años 2000 que estuvimos allá, de año sabático, porque imagínate que los profesores de primaria en las escuelas públicas de Montreal, ellos tienen sus años sabáticos. Saben que cada 7 años pueden tomarse un año libre para tomar un curso o irse a vivir a otro país, etcétera. Cada 2 años cambian de rol en la escuela. Por ejemplo, pueden wow. pasar a supervisores, Qué bonito. dejan el aula, o pueden cambiar de grado, Ujú, o pueden estar en el área administrativa. Entonces, ellos más o menos tienen previsto Cambios de rol. sus Sus cambios. cambios, ¿no? Entonces, la mayoría se sienten muy cómodos, Ujú. porque saben que las molestias que tienen, el aula que es tan difícil ujú. Sí. para mí, con niños pequeños, Son saben que esto va a durar transitorias. un año o dos Sí. años. El área administrativa que también tiene sus dificultades. Pero bueno, este es un modelo, yo diría, ideal, inaplicable a las empresas contemporáneas, esa predecibilidad, ¿no? Esa capacidad de predecir. Y además no se sienten ofendidos ni, Exacto. ni Claro. tocados por el miedo de que soy supervisora 2 años y dentro de 3 años voy a ser una simple profesora de primer grado. Claro. No, eso pues, es como un ejemplo que doy de Ujú. de Sí. cómo es De cómo se puede contrario, abordar. diferente a Sí. lo que está pasando en la actualidad. No, totalmente. Y además que desde el punto de vista organizacional también, si tú puedes prevenir escenarios y si los Sí, tienes previstos, puedes también anticiparte en cierta forma. sí, Eso está muy bien, pero hay otros cambios que no. Hay sí. escenarios que pudiste no haber visto y esos son los que requieren de más habilidades y más competencias personales para poder resolver cuando suceden, ¿no? Sí. Y si Ujú. se logra, y si se logra que las empresas contemporáneas incluyan un entrenamiento sobre lo impredecible Sí, de las sí, cosas, es importante. Ujú, no para que la persona se resigne a que, bueno, no sé dónde estaré mañana, no, sino un cambio de actitud de que se puede mudar mañana, ujú.
y la empresa en conjunto y el mismo líder y los mismos empleados, de tomar en cuenta este elemento, que lo Excelente. impredecible versus lo predecible tiene un factor psicológico profundísimo. Importantísimo. Y la cultura organizacional. Nosotros hemos tenido empresas, recuerdo una particularmente en tecnología, que nos decían que ellos disfrutaban el cambio, pero era parte de la cultura. ¿Sí? No habían terminado La de ya dinámica. implementar algo cuando automáticamente estaban ya innovando en la siguiente. Es actitud, pero es cultura organizacional y viene desde el líder. Ahora vamos a entrar Exacto. un poco en la parte de liderazgo. Sí, Miren qué interesante esta otra forma de ver el cambio. Anteriormente veíamos el cambio como mudanza, ¿no? El cambio como duelo, hablando de qué es lo que está pasando en la mente, ¿no? Toda transformación organizacional tiene una dimensión de duelo. Las personas no solo aprenden lo nuevo, también despiden lo conocido. Y eso es Claro, claro. interesantísimo. Si entendemos ese proceso, así haya sido una experiencia negativa, es lo que yo tenía, era con lo que estaba acostumbrado a lidiar y eso requiere un cierre para poder entonces aperturarnos hacia nuevas experiencias, ¿no? Entonces, antes de adoptar el futuro, la organización necesita procesar su pasado. Ok. Entonces, qué interesante que yo haga ese corte, analice con mis trabajadores, lo hablaremos ahorita, si qué es lo que ha pasado y por qué tenemos que hacer el cambio para que una vez que procesemos ese pasado y entendamos, vivamos ese duelo, arranquemos entonces con esa nueva etapa que nos sirve también en lo personal, un Sí. montón. ¿Cómo avanzamos a nuevas etapas si todavía estamos dolidos, sintiendo, afectados, ¿no? No, y también es reconocer la importancia de la historia, de lo que nos Así pasa, es. de cómo eso nos construye, de cómo eso es ahora el elemento que yo tengo para, bueno, traspolar situaciones, experiencias y cosas a lo nuevo que viene. Entonces, no es simplemente desechar y decir que ya no, sino más bien integrarlo y decir, esto nos ha funcionado, pero bueno, simplemente ahora tenemos que hacer ciertos cambios que nos permitan, bueno, lograr el objetivo que se haya planteado, ¿no? Muy bien, así Pero es aprovecharlo más identidad, bien, ¿no? es como tomar de allí para que Como nos que, ¿qué puedo sirva, aprender de eso? Eso, que puedas sí. aprender de Más eso. que sí, dividirlo y dejarlo atrás, Ujú. es, Claro. bueno, mira, esto me Claro, ha es que Usarlo a servido tu para, favor. Ajá. sí. La reflexión habla de un duelo y duelo de alguna manera es aceptación Así también, eso o es lo que sea, iba a es, decir. Es la primera como, etapa, ¿no? sí, De hecho, sí. 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 Ujú. La primera negación Exacto. Ajá. Claro. del Ah, la duelo. primera Hay negación, una claro, y después la negación. Ah, La aceptación. aceptación es una etapa más Más avanzada avanzada. Sí, cuando no, exacto, cuando ya lo acepto. ujú. Ujú. Sí, Ciertamente. sí, sí. Ujú. ¿Querías decir algo, César? Sí, es Ujú. que siempre digo, la empresa es el reflejo de nosotros como humanos Sí, y lo estaba comentando lo último que dijo Mario, lo de la aceptación. Yo creo que eso pasa igualito que en los humanos. ¿Cómo soy capaz yo de avanzar a paso seguro y de vencedores? Mm, Sí, yo me conozco, si hago conciencia de lo que soy. Y la empresa yo creo que es un poco eso. Es decir, si yo voy a hacer un cambio, yo creo que lo más importante es que el cerebro, en este caso el líder, la junta directiva, lo que sea, haga comunique correctamente ese cambio, haga consciente la necesidad de ese cambio, ¿sí? Desde allí, para que las personas que están allí inmersas, el equipo colaborador, también se haga partícipe y eso lo hace también consciente de su rol sí, dentro de ese cambio. Es decir, no, así es. yo creo que uno de los grandes errores que tiene el líder es llegar a decir, doctor Tino, a partir de mañana el uniforme va a ser azul. Ujú, claro. ¿Por qué razón no en algún momento, vamos a conversar? ¿Sabe que estamos pensando que pudiera ser azul o verde o estamos pensando hacer un determinado, o sea, como al menos empezar a plantear de manera, no sé, Sí, y eso creo que es eso le da un poquito, Natural. ajá, presocializarlo. sí, Claro. sí, sí, para Ajá. que ojo, en algunos casos habrán los que piensan que, bueno, sí, pero es que si yo empiezo ya a socializar, como dices tú, pues ya estoy poniendo al tanto de que viene un cambio, eso puede traer, al menos lo pongo en el contexto que está uno, por ejemplo, universitario, Sí, ¿sí? así Mm. es. Pues nada, uno siempre se guarda su cuestión, eso también, esas cuotas de poder también están en las empresas, pero creo que sí es necesario como ir haciendo consciente que ese cambio viene, Así ¿ok? es. Yo creo que es mucho más fácil aceptarlo. Lo Ujú. veo tanto en lo personal, ¿sí? Nosotros, mucho más fácil, como la empresa, repito, como reflejo de la persona. Y eso tiene que Ujú. ver con qué conversaciones estás École, teniendo con tu equipo claro. Así es. y sí, qué es lo Ujú, que importa para ti y para tu equipo. ujú, O sea, bueno, yo puedo decir que hay algunas empresas y yo he trabajado en estos sistemas donde ya se tiene preestablecido una forma de vestir. Por ejemplo, aquí hay que vestirse en tonos nude, ujú. Un ¿no? protocolo, pues, Un protocolo, políticas. ¿sí? El protocolo de vestimenta. Y entiendo que es necesario. Pero ahora bien, si yo puedo tener una conversación con mi equipo y llegar a un acuerdo con el color, con la forma, el tipo, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa deportiva, que es un poco más flexible el tema, que usan ropa más cómoda, bueno, o sea, ¿por qué no conversarlo, no?
es que ese derecho de participación que le otorgamos al equipo de trabajo da cuenta de un espacio, de una zona de trabajo mucho más amigable, mucho más cercana, ambientes laborales más favorables, diría Así yo, ¿no? es. Entonces, ¿por qué no Muy hacerlo? bien, total. Y fíjate que esa es la pregunta que además nos hacen nuestros empresarios. Ya ellos saben, ¿verdad? Que esto está costando, que hay errores que están cometiendo. Nos preguntan entonces, ¿cómo hacemos ese cambio para que sea más saludable y más productivo? Tú dices ahorita muy importante, esa conversación. César decía, vamos a incorporarlos, ¿no? Para que Pero sin tienen sinvergüenzura. sin sinvergüenzura. Exactamente. Y en democracia. Y en Y en democracia, democracia. sin tanto Cuéntanos, ¿cómo Colaborativo. sería eso de la democracia en las empresas? Bueno, imagínate si sometemos a votación entre el equipo cuál va a ser el color del nuevo uniforme. Ujú. ¿Qué va a pasar en contraste a si lo impongo claro. de otra manera? No es tan sencillo, No es sencillo, no es Mm, tan sencillo, puede generar controversia, no es sí. tan sencillo, Sí, Y pero sí. someter a votación lo que se pueda someter a Así votación. es. Hay eso, otras que no, sí, hay otras Así cosas es. que no se definitivamente. pueden. Lo que pasa es que yo creo Finalmente. que antes de llegar a la votación o a consultar con el equipo, primero hay que estar muy claro de que si realmente es necesario o no el cambio, ¿no? Como Sí, líderes, ¿no? O sea, Ujú. claro. y por qué. Prepararlo, o sea, planificarlo y antes de comunicarlo y obviamente, o sea, tal vez definir unas etapas, bueno, vamos a ir, y además preparar los argumentos, porque antes de comunicarlo, o sea, no debería ser tan improvisado, claro, dependiendo de qué tan, ¿verdad? De qué tan intempestivo tuvo que ser el cambio, no, pero si tú preparas bien los argumentos, entonces tú pudieras, este, fundamentarlo y se logra comunicar y aceptar mejor, incluso si uno no está de acuerdo, Así ¿no? es. Incluso si uno no está de acuerdo, ok, bueno, pero se justifica por tal y tal cosa, bueno, Claro, vamos a darle, pues, claro, ese porque, derecho a la réplica. Ajá. exacto, ajá. Y acá tal Y vez si es no, para afuera, para relevante la calle. el comentario que hacemos hace unos días Ujú, de que comentaba que Adrúbal, mi hermano decía, hablaba de las bondades ujú. de los Sí. países que tenían como sistema de gobierno una democracia monárquica, Ajá. ¿no? Entonces, y aquí puede venir el punto de qué significa democracia en este contexto. Ujú, Una democracia por sí misma ujú, es muy distinta a si se acompaña de una figura que se parezca a la monarquía. Y me viene a la mente lo que tú hablabas mucho hace unos años de la lealtad ujú. a la marca. Sí. ¿Cómo Ujú. le llamabas tú? Lealtad de marca. Lealtad Ujú, de marca. ajá. Sí, la monarquía en un país contemporáneo es muy diferente a la monarquía de hace unos siglos, evidentemente. Mm, La monarquía es como la moral de Ujú. un país, Sí, esa lo que define dimensión. la dimensión moral, histórica, ética de un país en el momento presente. Entonces, eh, una, una decisión empresarial actual, democrática, se beneficiaría mucho del componente, en un término moderno, monárquico, Ujú, que vendría a ser el espíritu de la empresa, la lealtad a la empresa, ujú, las bondades de la empresa. Entonces, ujú. la democracia no basta Claro, si no se acompaña de este otro elemento. Qué absolutamente. bueno, qué Qué bueno. interesantísimo, ¿no? Qué interesantísimo, bien, sí, Sí. sí, sí. qué bien, qué Sí. interesante. Fíjense esta frase tan interesante, el cambio como metamorfosis, ¿sí? Que es diferente. El cambio no siempre es ajuste, a veces es metamorfosis. La organización no deja de ser lo que era antes de ser lo que será. Y es un poco lo que tú decías hace ratico, hay una transición. En la metamorfosis hay un momento incómodo. No se es ni una cosa ni Ni se es la la otra. otra. Ujú, Y eso es incómodo. Hemos claro. terminado de pasar ese duelo, estamos en ese proceso, ya arrancamos con otra cosa súper distinta, pero ahí hay un proceso de cambio. Y ahí suelen haber muchos conflictos, tanto conflictos internos como externos. Porque hay Entonces, indefiniciones, ¿no? Hay muchas hay cosas que todavía no están indefiniciones. definidas. Y Sí, cambios dentro del cambio. sí, no, Exactamente. no, no, y si le sumamos otras variables, así como decíamos ahorita, por ejemplo, la variable financiera, cómo está la parte financiera? ¿Sabes que la variable financiera es Sí, uno de los elementos fundamentales en las organizaciones para generar caos, estrés, Mm, resistencia, Ansiedad. completamente. dificultad? sí, Ujú. Entonces, bien, interesante, pero si esa está presente, es todo lo que tenemos que gestionar ante ese cambio, ¿no? Así es. ujú, Sí, Sí. sí, importantísimo.
Bueno, y estamos terminando, ya estamos en el tiempo de cerrar. Quiero hacerles una última pregunta que nos transmiten nuestros empresarios y está muy bella, que es, si una organización sabe que debe cambiar, ¿cuál sería esa primera conversación que tenemos que tener desde lo interno? Desde lo interno es nuestros colaboradores internos, es decir, no con nuestros clientes o proveedores, sino la más íntima, ¿ok? ¿Cuál sería esa primera conversación? ¿Por dónde empezamos este proceso de cambio? Hay una que para mí es fundamental y tiene que ver con el círculo dorado. Ujú, Tiene que ver en que yo sugeriría que no nos enfoquemos en el qué vamos a hacer y tú tienes este rol y tú esto Propósito. otro, sino más allá de eso, que de verdad esa conversación siempre esté orientada a cuál es tu propuesta de valor, ujú, el por qué haces las cosas, para qué las haces. Eso es indispensable. Y fundamentar todas las conversaciones desde allí. Objetivo de alto fin va a ser que nos hagamos más parte de ello, que se genere esa lealtad de marca, ujú, que se genere ese sentido de identidad y de pertenencia con el sistema en el que estoy. ujú. Pues porque, a ver, hace poco estábamos conversando en una situación en una empresa y una de las personas que estaba dijo, es que esto significa vivir o morir. Y la expresión a mí me movió porque yo dije, ok, entonces no hay opción, ¿sí? Claro, Entonces, ¿qué? claro, no No hay hay No opción. hay opción. opción. La opción es construir juntos, Ujú. ¿sí? Este, y yo creo que la conversación debe girar en torno pues a eso. ¿Cuál es esa propuesta de valor? Y ¿Sí? el por qué. Eso. Mira, yo siempre trato de ver las cosas como siempre como en dos perspectivas, una que es más estructural y otra la que es operativa o del ya, ¿sí? Ujú, Porque al menos desde lo organizacional, creo que eso es importante. Yo creo que desde lo fáctico, lo pronto, yo evidentemente pues ir preparando al cambio es empezar a conversar un poco acerca y voy por este lado, ¿por de qué? la razón del por qué Ujú, hacerlo y cómo eso está alineado con el por qué, que en teoría, si tú estás en esta empresa desde ahorita, estás alineado con este por qué. claro. ¿Sí? En Sí, principio es así. Entonces, sí. pues, si tú estás claro en este por qué, así yo haga esto, esto, esto y esto, y si todo va para acá, pues no debería haber mucho dolor. ¿Sí? Ujú, Entonces, por ahí creo que es bueno. Pero desde lo estructural, yo creo que uno sí, debe estar, hay muchos lugares comunes. Se dice, sí, todo es, lo único constante es el cambio. Me acuerdo que eso estaba muy de moda en los 80, los 90, pero se dice mucho, pero no se hace. Yo creo que es necesario que la empresa haga consciente de que efectivamente eso es así, es decir, generar, así como si hablamos de cultura organizacional, los valores, la adaptabilidad, etcétera, hablar sobre la cultura del cambio, que siempre nosotros estamos ujú. cambiando. Es cultura. ¿Sí? Es decir, que Ujú, cuando venga algo como eso es, pana, chévere, forma parte de lo que nosotros ya sabemos, pero es Sí, algo estructural, sí, algo que tiene que sí, plantearse incluso por algo que usted comentaba, de enseñar a la gente a convivir que en la incertidumbre, así es. porque yo creo que, y cada vez va a ser mayor eso, el nivel de incertidumbre que pueda haber, porque Ujú, cada vez están saliendo cosas nuevas y eso ya está generando incertidumbre, pues. ujú, Sí. ¿Sí? Así es. Esto va a Sí, ser sí, sí. cada vez más. Ujú. Sí, yo también creo que, o sea, esto, hay como algo transversal en los procesos de cambio que podrían generar probablemente procesos de negociación. ujú. Entonces estoy recordando Sí. ahorita técnicas y herramientas de Ujú. negociación, ¿no? Por Ujú, ejemplo, que hay una técnica que es muy bonito como para explicar, o sea, bueno, por qué tenemos que hacer el cambio, ¿no? Que es esto de las líneas de tiempo, ¿no? O ujú. sea, como de ir construyendo que, bueno, en tal época estamos así, en tal época estamos así. Entonces lo ayuda como a uno a visualizar, Y ¿verdad? Y eso perfecto. en las empresas Bien. lo hemos, en las organizaciones lo hemos Sí. hablado. O sea, nos ayuda a visualizar las razones por las cuales hay que generar un cambio e incluso la evolución de los cambios que han habido anteriormente en la organización, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho. Y también recuerdo la herramienta esta, la técnica de Harvard de negociación, ¿no? Que ellos parten de posiciones e intereses, ¿no? Ujú, Donde la posición es o sea, qué es lo que quiero, pero el interés es para qué. Entonces eso. la base de la negociación es para qué lo quiero. Ujú, Entonces, dentro de lo que yo le voy a transmitir a la gente para decir, para comunicar que va a haber un cambio, o sea, tiene que estar muy claro, bueno, esto va a ser para esto. Y a lo mejor en este momento van a haber momentos duros, porque yo creo que hay que ser sincero también. Claro, total, es claro. O sea, no que es importantísimo. un camino de flores, Sí, ¿no? O sea, no, hay que hay que estar ser sincero. preparado. A mí por lo menos me gusta que me lo digan con sinceridad y yo trato de ser también lo más sincero posible. Bueno, no, esto no va a ser fácil, Sí. no va a ser sencillo, tal, pero nos va a llevar a esto.
Ujú. Entonces, la sinceridad, porque, o sea, después se pierde la confianza. Claro. Y eso, y Ujú. la desconfianza genera entonces resistencia también al cambio. Sí, así Que es. volvemos otra vez al origen de Ujú. nuestra conversación de hoy. Qué bonito eso. Y fíjate que en estos días salió justamente un artículo en Harvard, en la revista Harvard, que decía que dentro de las recomendaciones que daban es que incluso el líder que está hablando acerca del cambio pueda manifestar sus miedos, que eso es Claro, muy favorable Para que para haya el una equipo. O sea, empatía, ¿no? hay empatía. Yo Ujú. también tengo miedo y claro, no pasa Exacto. nada. O sea, claro, estamos no, Ajá. sí, así cambiando es. y vamos todos hacia adelante. Ese para qué es importantísimo, el por qué. Van de la mano. Miren cómo Ujú. todo se parece tanto, ¿no? Pero es una integración. Así O es. vamos hacia atrás para ir hacia adelante, que eso pasó mucho en Por estos Ajá. últimos 2 supuesto. años. Muchas empresas que dijeron, Sí, pam, pam, Exacto. vamos a cerrar esto sí. para fortalecernos y boom, Y pero vamos a volver. Ujú. confiar. Ujú. Sí, Ujú. sí, Ajá, ajá, ajá. sí. Claro, Exacto. Y me claro, muestro claro, vulnerable también. Me claro. muestro Ser humano vulnerable. que soy. Sí, sí, Es sí. parte del cambio también. Mira, vamos Sí. a hacer esto. Por eso, en mi trabajo terapéutico con estas personas que trabajan en call centers, Ujú, he visto que es muy importante que haya el fenómeno dialéctico, ¿no? Que ujú, el líder, el empleado más pequeño en la organización ujú, y la comunicación entre ambas partes. Y el fenómeno dialéctico aquí, para agregar otro elemento, sería como que tanto el líder máximo como los líderes intermedios, los managers intermedios en empresas que tienen diferentes niveles, tengan una comunicación fluida, primero entre ellos sí, y después con los empleados sencillos y operativos de la empresa, ¿no? ujú, Entonces, que el empleado particular reciba información, reciba un feedback, reciba apoyo, tanto del líder como de su manager inmediato, por total, ejemplo, ¿no? importantísimo. Ese punto que lo introdujimos a manera Sí, de un experimento Ujú, en un call center en Inglaterra fue muy favorable, perfecto. porque el líder era inaccesible, Claro, empresas ni grandes siquiera pasa. estaba en el país, ni Claro. siquiera lo conocían, Ujú, pero que se diera a conocer y los managers intermedios, que había como 5 niveles entre el líder máximo y la operadora que está resolviendo los problemas concretos ajá, sentada en su oficinita, que hubiera cierto tipo de interacción entre ellos, entre todos. ujú, Ayudó mucho, claro, en particular a estas personas a quien yo atendía como terapeuta. Apliquémoslo ya a un plano ya no psicoterapéutico, sino ujú, organizacional. magnífico. Sí, Y qué importante Aplicarlo. agregar eso de Sí, la dialéctica, es ujú, cierto. sí, La sí. dialéctica, así como que cómo interpreto además Ujú. este mensaje que está llegando, el ujú. cambio, que todos lo tenemos que interpretar igual, porque las percepciones van a ser distintas. sí. Entonces, en la medida en que se comunique mejor y más fluido y Sí, haya ese feedback, pues evitamos eso como rumores, decía Rita hace rato, ¿no? Qué sí. interesante. Bueno, miren, para terminar, otra forma de ver el cambio, cambiar es reescribir la historia organizacional en tiempo real. Eso es muy importante, porque la estamos escribiendo en tiempo real, en Ujú. vivo. Las personas necesitan entender el capítulo que están viviendo. Sin relato, el cambio se vive como caos. Claro. Y volvemos al término. Qué importante el relato, Sí. ¿sí? El cómo lo estamos viviendo, el cómo lo estamos narrando, esa narrativa, ese discurso y esas palabras que en general están alrededor y en cada uno de las áreas, de las unidades que están en la empresa, para que todos lo estemos viviendo de una manera similar. ¿Sí? Es una narrativa que entra dentro de mi cultura y dentro del proceso de cambio, pero nos lleva a ese por qué, ese para qué hacia el mismo sitio. ¿Sí? Lo estamos escribiendo juntos y hay, pues por supuesto que hay incertidumbre, por supuesto que hay riesgo, pero estamos apostando a, o estamos buscando y eso nos ayuda muchísimo. Así es. Y tomar en cuenta las enormes diferencias Ujú. interindividuales en un grupo. Así es. Ujú. Ujú. En un grupo, como lo interpreta de manera completamente distinta Sí, yo, a ti, sí, a cada uno de ustedes, así sea una empresa pequeña o grande. Tiene que haber, el líder tiene que ser suficientemente sí, hábil sí, para tomar en cuenta las enormes diferencias interindividuales. sí. En Así es. percepciones principalmente. Sí, y Así es. sobre la base de toda esa estructura que él nos mostró al inicio Claro, también. Ujú. claro. Y diste un dato interesante sobre ese caso, porque cada vez más las estructuras muy jerárquicas pues se alejan de la posibilidad de poder gestionar los cambios con una diferencia importante o Claro. significativa que considere al ser humano, que lo Sí, integre. Ujú, ujú. Entonces lo que nos mostraba, me recuerda a mí lo que hemos hablado nosotros en Mustard, la pirámide invertida. Ajá. ¿Sí? Donde tenemos un líder mucho más disponible, mucho más aquí a la par, Accesible. accesible de Ujú, ustedes, de lo que ustedes necesiten, mostrándome ujú. desde un espacio también vulnerable, también tengo miedo, pero bueno, como estoy liderizando, pues también estoy mostrando una ruta
de cambio con un por qué estoy haciendo las cosas. Ujú. Y pensaba para concluir, entonces, la idea es que podamos, sí, reconocer que podemos sentir Ujú. todas estas emociones, sentir, mira, me dio miedo, esto me aburre un poco, estoy ansioso, me da envidia que el otro aprenda más rápido que yo y lo sepa hacer más rápido. Pero lo que tenemos que hacer es, pues, llevar a la persona a ese estadio de, Ujú. de satisfacción, de alegría, Bienestar. de bienestar que podemos tener en la medida en que podamos trabajar en un objetivo común desde un bienestar común, que quería decir eso además, ese bienestar común que exige que cada quien haga su parte, que Ujú. exige que cada quien ejerza su propio liderazgo, Así que es. cada quien sea el supervisor de su propia tarea para que eso que yo aporte verdaderamente agregue valor y podamos conseguir ese bienestar común y ese objetivo de alto fin, ¿sí? En ese, Excelente. Bienestar, entonces, otro capítulo, otro episodio que podemos abrir acá y otro espacio que podemos invitar al doctor que tiene hasta un libro en bienestar y son muchas las ideas que nos puedes también seguir retroalimentando, ¿no? Bueno, estamos felices con este episodio hermosísimo. Buenísimo. De verdad que, bueno, muchos actores participando acá. Por un lado, estamos de Monster Group, el doctor Trino Baptista, pero también los empresarios que a través de sus preguntas y sus inquietudes, pues nos han hecho más fácil la realización de este podcast para poder darles respuestas a toda esta audiencia. Como siempre, insistimos en que Demostar Consulting Group es una empresa que se ha dedicado a estudiar a las organizaciones en todos los sentidos, desde lo humano, desde el marketing, las finanzas, la tecnología y bueno, hemos desarrollado metodologías para muchas cosas. En este caso tenemos metodología para desarrollar entonces estos procesos adecuados para gestionar el cambio en las empresas y en apoyo siempre de otros profesionales, en este caso del psiquiatra. El podcast pasado compartimos con Verónica Serrano como psicólogo y así iremos invitando a una serie de profesionales con los que Monster trabaja y con los que sentimos que nos dan mucho apoyo en este proceso de multidisciplinariedad para abordar todos los problemas organizacionales. Así es. Y a A por nuestros supuesto, a nuestros clientes, clientes por también los supuesto. vamos a traer. Así que, ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, sus Gracias. experiencias, Excelente. sus Gracias, relatos doctor. Gracias a ti. y Y hasta Excelente un podcast. próximo sí. episodio. Chéverísimo. Qué bonito. como sea, Argentina, nos hemos sentido. ¿Dónde